No entiendo por qué la depresión es un tabú. Entonces, yo entiendo que la pederastia sea un tabú, que una agresión sexual sea un tabú, pero no una enfermedad. Y a mí los perros, ha habido un momento de mi vida en que si no hubiera sido por ellos, yo no sé si hubiera encontrado fuerzas para salir adelante. Por ejemplo, lo que está pasando en Gaza, se habla muy poco de los intereses económicos que hay detrás. Crea vínculos, crea lazos. Y el ser humano necesita vínculos con sus semejantes, pero también con las otras especies. A mí no me haría más feliz tener un reloj de 300.000 euros ni un Porsche, ¿no? De hecho no sabría qué hacer con ello. En cambio, sentarme en el salón y tener a mis perros encima. Yo detesto la tauromaquia, considero que tendría que prohibirla, que no hay ninguna justificación moral ni cultural. No es un espectáculo, no es una tradición cultural, es un acto de barbarie. Yo cuando en cambio estoy en la naturaleza, lo que experimento es una promesa de vida. El hecho de que Pacma tuviera un escaño en el Parlamento, yo creo que sería una gran victoria para los que defendemos los derechos de los animales. Bienvenidas, bienvenidos a La Revolución Verde, el podcast de Pacma. Rafael Narbona, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en este podcast nuevo de Pacma, que además desde el minuto 1 pensamos que tenías que ser uno de los primeros invitados y se ha hecho realidad, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Tú eres escritor, has sido durante muchos años de tu vida profesor de filosofía en un instituto, ya estás retirado y eres crítico literario también, y personaje de Twitter muy polémico. Muchísimas gracias por venir. Yo te quería hacer una pregunta que se me vino a la cabeza cuando empecé a confeccionar esta entrevista, y es que actualmente todo lo que tiene que ver con el tema intelectual parece que progresivamente tendemos a huir más y más porque queremos como ya la vida masticada, ¿no? Y no queremos complicarnos en lo absoluto. Sin embargo, tú has escrito, tienes ahora mismo publicados 7 libros y estás en proceso ya, en nada, sale el 8º, creo que me has dicho el día 3 de abril. Exacto, sí. Tus libros llegan a todo tipo de públicos, desde el más joven hasta el más mayor. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuál es el lenguaje que tú utilizas para que tanta gente te escuche? Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros por invitarme. Es un placer estar aquí y además yo creo que los derechos de los animales es una de las causas que más merece la pena defender. Hay otras ideologías que han quedado un poco cuestionadas por la historia, pero en cambio esta es una causa que merece todo tipo de esfuerzos, porque además el maltrato contra los animales no ha cesado, sigue siendo algo continuo y permanente. En cuanto a cómo he llegado a la gente, yo creo que porque tanto en las redes sociales como en mis libros expreso muchas emociones. Yo soy una persona hiperemotiva, muy emocional. No soy reservado, no oculto aspectos de mi vida. Hay mucha gente que dice que soy valiente por contar, por ejemplo, que tenía una depresión. Hombre, si yo hubiera cometido algún delito o hubiera hecho algo vergonzoso, pues yo que sé, una agresión sexual, no lo contaría. Pero como yo no percibo en mi vida, salvo pequeños errores, nada que sea vergonzoso o que pueda ocultarse, pues he compartido, por ejemplo, la enfermedad que ha tenido mi mujer. Recientemente ha pasado por un adenocarcinoma de endometrio, afortunadamente superado, y he hablado de la depresión, he hablado de mi amor a los animales, y siempre he utilizado un lenguaje que intento que sea elegante, pero al mismo tiempo sencillo y accesible. Siempre he sido una persona cercana, no porque lo haya propuesto, sino porque me sale, es mi forma de ser. Mi madre era así, mi padre era así, y yo creo que esa cercanía y el estilo elegante, claro y sencillo es lo que me ha permitido conectar con tantos lectores. Hombre, yo no he tenido un éxito apabullante como por ejemplo Irene Vallejo. Me alegro mucho de que ella con El infinito en un junco haya llegado a 1 millón de personas, lo cual demuestra que la cultura sigue despertando interés. Ella ha escrito un magnífico libro sobre la historia del libro, que se titula El infinito en un junco. Yo hasta ahora, con Maestros de la Felicidad ya he conseguido llegar a 20.000 lectores, que es una buena cifra, pero yo creo que el hecho de que en Twitter me siga tanta gente, también tengo muchos haters, mucha gente que me odia y que me insulta y que me increpa. Por eso he dicho lo de que en polémico, Twitter... pero yo creo que es fundamentalmente porque la gente percibe cercanía, sinceridad, emotividad, y porque también intento transmitir esperanza. Yo he pasado por experiencias muy trágicas, muchas pérdidas. La gente yo creo que se siente cada vez más sola, más aislada. Hemos creado un estilo de vida donde cada vez hay más incomunicación, más aislamiento, donde las relaciones afectivas son frágiles, duran muy poco, especialmente entre las parejas jóvenes.
Y ver pues un autor que se muestra cercano, sencillo y que al mismo tiempo intenta dar una visión luminosa de la existencia, se ve que ha atraído a mucha gente. Yo no lo he planeado, me he salido solo y mi ambición es llegar todavía a más lectores. Hablabas de, entre otras muchas cosas, de tu amor hacia los animales y ese fue un motivo por el cual nosotros nos pensamos que podría ser un invitado ideal. Y me gustaría, bueno, el amor a los animales es muy amplio, pero siempre hay un caso o dos casos que nos marcan especialmente. Y a mí me encantaría que me hablaras de alguno de ellos. Bueno, yo he tenido perros desde niño. A mi padre le gustaba mucho, mi padre era escritor y tiene varios cuentos donde los protagonistas son perros. Lo que pasa es que mi padre era un hipocondríaco y tenía miedo en aquella época a la posibilidad de que tener un perro en casa te transmitiera enfermedades. Mi padre, hay que tener en cuenta que nació en 1911. Era otra Es una época. persona de otra época, pero tuvo un gesto muy bonito en su infancia. Mi padre procedía de una familia de la burguesía ilustrada, tenía una buena posición económica. Cuando terminó el bachillerato, mi abuelo Vicente, que era abogado, le regaló un reloj. Ellos vivían en Córdoba y paseando por las afueras de Córdoba se encontró un grupo de adolescentes que estaban intentando ahorcar a un perro. Y le resultó tan insoportable la escena que les dio el reloj a cambio del perro. Entonces, un reloj entonces ahora es una cosa banal, accesible, pero un reloj en los años 30 era un bien muy preciado, ¿no? y muy caro. Y entonces mi padre siempre ha sido una persona muy compasiva y un gran amante de los animales, y también lo ha sido mi madre. Y cuando mi padre falleció, aunque yo mientras él vivía no pude tener perro por el miedo a que me contagiara algo, pues yo caí con una especie de depresión infantil, porque estaba muy apegado a mi padre, y mi madre me compró un perro. En aquel momento lo compraron en el rastro, entonces se vendían. Y bueno, pues ese perro me ayudó a salir de la depresión. No fue un animal fácil, porque era un mestizo de pastor alemán, era muy temperamental y cuando alguien se acercaba a mí en el parque de inmediato se ponía en una actitud como muy defensiva y sí también tendía a pelearse un poco con otros perros, machos, era muy dominante, ¿no? Tenía mucho carácter. Pero ya esa experiencia me hizo enamorarme definitivamente de los animales. ¿Fue tu primer contacto, digamos, directo con la convivencia? Mis padres había tenido periquitos y los tenía sueltos, porque no le gustaba tenerlos en jaulas. Y cuando iba algún verano a Córdoba, allí algunos de mis tíos tenían gatos. Y una tía mía tenía un pastor alemán. Entonces que sí tenía contacto, pero no los había tenido nunca en casa. Luego ya he tenido hámster, cobayas, pájaros. Pero desde este primer perro que se llamaba Tristán hasta hoy, pues yo creo que he tenido como 16 o 17 perros. El 90% recogidos. Porque además antes era muy frecuente encontrarte perros abandonados por las calles. Algo que afortunadamente ya casi no sucede. Pero yo ahora que vivo en un pueblo, pues salías a dar un paseo por el campo o te ibas por alguna carretera secundaria y era muy fácil encontrarse con un perro abandonado. Entonces, pues bueno, yo ya después de la muerte de Tristán, nos encontramos a un border collie en los años 80, abandonado, una perrita extraordinaria que se llamaba Julieta y que estaba pues entre dos pueblos que se llaman Cobeña y Algete, en las afueras de Madrid. Era un border collie con una peculiaridad, que tenía el manto predominantemente blanco y no negro, y yo pensé que era un mestizo, porque era una raza que no conocía, que prácticamente no existía en España. Y bueno, pues la llamamos, se pegó a nosotros y en un minuto decidí que ya se quedaba en casa. Luego, al poco tiempo, descubrimos que tenía leishmaniosis. En aquella época todo el mundo te recomendaba sacrificarlo. Nosotros no quisimos. Descubrimos que había un tratamiento, gracias a una veterinaria muy maja, Isabel. Y en aquella época ese tratamiento era más, creo que es el mismo de ahora, Glucantime, un medicamento que se inyecta, pero en esa época solo se podía comprar en una farmacia de Madrid. La farmacia del Globo, te lo traían desde Francia, costaba muchísimo dinero. Y bueno, pues vivió, gracias a este medicamento, 7 años más. 7 años más. Luego, cuando murió, fue una tragedia familiar. A mí además me reactivó el duelo que había tenido por la pérdida de mi padre, por la pérdida de un hermano que murió cuando yo tenía 20 años. Y la enterramos en el último parque, que era un cementerio de animales de compañía que hay aquí a las afueras de Madrid, por Arganda. Sí. Y yo recuerdo que cuando estaba Julieta enferma, la llevamos a unas urgencias veterinarias que había en Bravo Murillo, y eran las únicas que había, te estoy hablando de los principios de los 90. Y cuando la gente pasaba por la calle y veía urgencias veterinarias, había gente que se reía.
porque no entendía que se pudiera atender a un perro, un gato enfermo en una clínica de urgencias. Hoy hay muchísimas clínicas de urgencias y esas reacciones... Y más que hacen falta en Y más algunos que hacen sitios. falta. Pero por lo menos en Madrid hay muchísimas. Eso sí, te sacan el dinero, la mayoría son negocios, muchas veces gestionados por fondos buitres. Yo he visto situaciones muy tristes de una mujer con una pensión muy pequeña y que necesitaba operar a su perro y no tenía el dinero. Y la verdad es que a mí me indigna cómo funcionan, porque pienso que debería haber una especie de servicio público. Ahora han surgido los seguros, que pagando pues una cantidad, yo que sé, unos 50 euros al mes te cubren hasta 5.000 euros. Pero bueno, pues en aquel momento, en los años, sería el año 93, todavía una clínica de urgencias veterinarias suscitaba burlas. Suscitaba Qué burlas. fuerte. Algo que hoy no No hace sucede. tanto, ¿eh? Y no hace tanto. Pues yo en el año 93 tenía exactamente 30 años. Entonces, que más o menos es la edad que tienes tú, fíjate cuánto... Yo nací en el 93. Pues fíjate cómo han cambiado las cosas, afortunadamente. Bueno, pues después de eso tuvimos un pastor catalán que nos regalaron y nos fuimos a vivir a las afueras de Madrid en el año 2004. Nos instalamos en un pueblecito que se llama Cobeña y yo ya pues ahí dando paseos me encontré un perro, primero un podenco con mezcla de galgo abandonado, una perrita a la que yo quise muchísimo, bella, pues la tiraron de un coche en marcha recién nacida. Rebotó contra un arbusto, lo vio una compañera mía del trabajo, lo trajo a clase, ay, no sé qué hacer, y dije, bueno, me la quedo yo. Le tuvimos que dar el biberón, tenía los ojos cerrados y cabía en una mano, era del tamaño de una cobaya. Luego se convirtió en un perro tipo Beagle. Y hubo un momento en que, claro, yo cada 2 horas me tenía que despertar por la noche para darle el biberón. Y en aquel momento yo estaba trabajando en un instituto, mi mujer en una biblioteca. No la podíamos dejar en casa, con lo cual yo cogí un cesto y me la llevé al instituto, a la perrita. Menos mal, estamos hablando pues a lo mejor del año 2005, 2006, menos mal que a nadie se le ocurrió protestar, los chicos encantados, entre clase y clase me ayudaban a darle el biberón, me ayudaban a estimularle para que hiciera pis y caca, y esta perrita incluso al final de su vida le descubrimos un osteosarcoma, que la operamos, le dimos quimioterapia porque tenía metástasis en un pulmón, nos dijeron que viviría 1 año y vivió 4 años y medio más. O sea, vivió 17 años y medio. Y yo a la hora de hablar de mis perros y mis gatos, es que todos han sido especiales para mí. Eso es lo que te iba a comentar. Es que no puedo decir, sí, es que ha habido uno en particular, es que todos, porque por ejemplo Olivia, que era mitad galgo, mitad podenco, era una perrita maravillosa. O Mindy, que es una perra que venía del País Vasco. La tenían atada a la intemperie, le habían roto la cadera con una pala y se había fundido, unido sola. Y unos chicos de una protectora consiguieron comprarla por 200 euros. Y, ¿No te parece increíble lo tristemente normalizada que tenemos? Sí. Es que, claro, yo hablo con muchas personas sobre animales y a cada cual me cuenta un testimonio más grave y lo hablamos como decimos, sí, mira, es que estas cosas pasan. Y es más, pues te estoy hablando del caso de Mindy y te podría mencionar el caso de Nana, que es una perrita que era mitad, yo creo, mitad galgo, mitad golden retriever. Y esta perrita que habló en Maestros de la Felicidad le dedico un capítulo que se llama Historia de Nana. Pues esta perrita yo calculo que venía de algún cazador y en casa es que era tristísimo porque le pusimos una colchoneta, su agua y no se atrevía a moverse. Intentábamos llamar para que jugara y casi prácticamente era imposible y tampoco podíamos forzarla. No te comía de la mano, estuvo como 4 días sin querer comer cuando yo la adopté. Ya luego, pues poco a poco, fue ganando confianza con nosotros, pero nunca con los extraños. Lo único que al cabo de 10 años, por fin comió de la mano de un amigo y de mi mano, y poco después pues tuvo un cáncer en el hígado y falleció. Pero, ya claro, yo te he hablado de casos que se remontan en el tiempo, pero vamos al año 2024. Este verano, después de que se nos muriera Nico, que era otro perrito al que queríamos muchísimo, lo quería una familia, nos dijo, si no lo queréis vosotros, lo matamos. Fueron a un veterinario y como el perro estaba sano, que era una especie de Yorkshire, le dijo que de ninguna manera lo sacrificaban. Y nos dijeron, pues no, pues lo vamos a matar nosotros. Con lo cual, pues bueno, pues lo adoptamos. Vivió también con nosotros cerca de 10 años y cuando falleció por una insuficiencia renal, yo tenía otros 2 perritos, que eran de una hermana mía que había fallecido y que se llaman Bambi, que es un chihuahua de 9 años, y Vilma, que es otra perra adoptada y que es más o menos el tamaño de un Gosdatura, buenísima, y además están muy hermanados. 2 perros se nos hacía la casa un poco vacía. Entonces, no sé, vi la historia de esta perrita que se parecía mucho a Vilma y me conmovió. La habían abandonado en un pueblo de Toledo, atada a un quitamiedos, llena de pulgas y garrapatas, con parásitos internos.
embarazada y con un peso de unos 11 kilos, ahora pesará como 18. Y bueno, nos advertían que era una adopción difícil porque tenía mucho miedo y a mí me conmovió profundamente la historia. La tenemos en casa desde el 9 de agosto, ha pasado de 11 kilos a 18, de tener el pelo que parecía estropajo a tenerlo esponjoso y muy bonito. Es extraordinariamente buena y cariñosa, se lleva muy bien con los perros, con los gatos, porque además tengo 3 gatos de 18 años y los gatos son maravillosos también. En particular recuerdo mucho a un gato que se llamaba Sebastián y que me lo trajo una alumna a clase, recién nacido, que lo había encontrado en la calle. Pues esta perrita Vera se lleva de maravilla con los perros, con los gatos, y el único problema con mi mujer, con una chica que nos ayuda en la casa, y el único problema es que cuando vienen extraños, lo pasan mal. Muy mal. Lo he intentado con una adiestradora, no hemos avanzado apenas, se va a un rincón, si se acerca un hombre se hace pie del miedo, solo está a gusto con nosotros y es más, yo ya casi ni la saco a la calle, vivo en un chalet, porque lo pasa fatal. O sea, le da miedo todo, un coche, un sonido. Una vez se me escapó, que lo pasé, y ella menos mal que volvió a casa. Llevaba con nosotros 15 días nada más, pero volvió a casa. No se dejaba coger, iba detrás, ya me esperaba, caminaba. Y ahora pues la verdad es una perrita extraordinariamente dulce y cariñosa. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda maltratar a un ser de estas características? Bueno, esta pregunta que te voy a hacer ahora estaba para más adelante, pero creo que viene muy al caso preguntarla ahora, porque ya lo has mencionado, es decir, una de las preguntas que yo tenía para ti era relacionado con el tema de la depresión, que es un asunto que es verdad que suele ser tabú en la sociedad, pero en tu caso has hablado mucho de ello porque has obtenido un gran aprendizaje, ¿no?, de todo el proceso. Me comentabas que cuando falleció tu padre y vino este perrito posteriormente, en cierto modo tú recaíste, ¿no?, en ese proceso depresivo, te hizo recuperar un poco el tema El perro que adoptaron me ayudó a superar la depresión infantil. Pero cuando en el año 93 falleció otra perrita que habíamos recogido, Julieta, sí es cierto que se me reactivó el sentimiento de duelo. ¿Tú consideras, por tanto, que los animales pueden ayudarnos a superar o a recaer cuando se van en procesos depresivos? Es decir, ¿los animales y la salud mental tienen relación? Hombre, no es que lo diga yo, es que muchos terapeutas están utilizando perros de terapia y se sabe que con niños autistas, con personas mayores, con gente que ha pasado por un cáncer, los perros tienen un gran efecto terapéutico. No es simplemente una hipótesis, es una cosa que está ya demostrada hasta el extremo de que hay hospitales que permiten que entren los perros de terapia. Debería haber más. Debería haber más, pero ahí yo no sé en España cuál es la situación. Creo que no. Pero yo en Estados Unidos he visto pues, un hospital oncológico infantil y que iban perros de terapia a jugar con los niños. A mí me ayudó a superar una depresión infantil la convivencia con un perro. No entiendo por qué la depresión es un tabú. Entonces, yo entiendo que la pederastia sea un tabú, que una agresión sexual sea un tabú, pero no una enfermedad. En fin de cuentas, la depresión es la incapacidad de gestionar un determinado grado de sufrimiento, que puede estar provocado, yo creo que por causas psicosociales más que biológicas, y que en mi caso pues, estuvo provocado por la pérdida de mis 3 hermanos, por la muerte de mi padre. También mi mujer pasó por una depresión porque ella fue víctima de malos tratos por parte del primer novio que tuvo. Y a mí no me ha costado ningún trabajo contar que he estado deprimido porque no considero que sea nada vergonzoso ni indigno. De hecho, has utilizado tu situación para ayudar a otras personas, ¿verdad? Sí, bueno, ha habido cosas bonitas y cosas trágicas. Hubo una vez por las redes sociales un hombre más o menos de mi edad, yo tengo 61 años, que me contó que tenía a su hijo enfermo de depresión, me pidió pues, un poco de ayuda y estuvimos hablando durante unas semanas, luego desapareció. Y al cabo del tiempo, yo extrañado, le escribí. Digo, oye, ¿qué tal va la cosa? Y me contó que su hijo se había suicidado. Ay, Dios mío. Y me dijo, bueno, pero mira, me ayudaba a leerte cuando mi hijo estaba enfermo y me está ayudando ahora que estoy pasando por un duelo. Yo creo que eso es mucho más valioso que cualquier distinción, cualquier premio. A mí hasta no me han dado ninguno todavía, pero yo creo que esto es un premio mucho mejor que te den cualquier tipo de galardón. Y a mí los perros, ha habido un momento de mi vida en que si no hubiera sido por ellos, yo no sé si hubiera encontrado fuerzas para salir adelante. Sí es cierto que me afecta mucho su pérdida. Su pérdida. Pero me afectan mucho las pérdidas en general. Entonces yo gestiono muy mal las pérdidas. Yo tuve un duelo complicado cuando murió mi padre, luego cuando murió mi hermano mayor, que mi hermano mayor, por cierto, se suicidó después de una depresión.
Y si es cierto que tuviera o no tuviera perros, pues una pérdida siempre es un golpe terrible. De hecho, ahora tengo una perra de casi 14 o 15 años y siempre estoy angustiado pensando en que algún día la perderé. Pero eso, la culpa no es de ellos, la culpa es de las experiencias que yo he tenido. Y yo creo que está más que demostrado que un perro, que un gato, con su cariño, con su afecto, con su cercanía, son una valiosísima ayuda para una persona que está sufriendo cualquier tipo de enfermedad. También hablas mucho de los antidepresivos, hablas de tu experiencia con ellos y has sido muy crítico en general con la psiquiatría. Yo tenía aquí una pregunta que tiene un preámbulo muy grande, pero creo que ya lo hemos dado. ¿Tú consideras que en lugar de utilizar tantos depresivos, porque no sé si te da la misma impresión que a mí, pero parece que la depresión cada vez es como más frecuente, la encontramos, es como una cosa que está muy normalizada, ¿no? Y quizás no debería ser tanto. ¿Crees que la gente quizá ha perdido la conexión con su propia esencia, con la naturaleza, con el entorno, con nuestras raíces, y en lugar de intentar reconectar, utilizan o se prescriben fármacos de este tipo cuando a lo mejor la solución es, entre comillas, más sencilla? Bueno, hay un libro excelente, un ensayo que se llama Sedados, de James Davis, que yo lo cito en Maestros de la Felicidad, que habla sobre el abuso de los psicofármacos. Y vamos, yo estoy absolutamente convencido de que se abusa de una manera obscena de los psicofármacos. Ahora mismo la seguridad social, pues si tú tienes simplemente un estado de desánimo, te ha dejado tu pareja, has perdido el trabajo, Es una distimia. Una distimia, que es lo que yo he tenido y un poco puedo seguir teniendo, es una depresión no muy intensa, pero que se prolonga en el tiempo. Como un fondo de tristeza, de melancolía que nunca desaparece, pero que no te impide hacer una vida normal. Pero eso sí, te produce malestar emocional. Pues ahora simplemente por algún revés de carácter sentimental o profesional, hay gente que acude a un psiquiatra y en 15 minutos les hacen un diagnóstico y salen con 4 cajas de medicamentos. Enseguida te mandan un antidepresivo, te mandan un ansiolítico, te mandan un hipnótico, sin explicarte que estos medicamentos tienen una eficacia dudosa muchas veces y que por otra parte crean dependencia. España, al parecer, es el país de Europa donde se consumen más benzodiazepinas, a pesar de que son altamente adictivas. Ahora mismo en las clínicas de desintoxicación de heroína, de alcohol, de cocaína, se incluye la desintoxicación de las benzodiazepinas. O sea, la gente no sabe hasta qué punto el Valium, el Transilium, el Alprazolam son tremendamente adictivos. Y si dejas de consumirlos, pues empiezas a tener problemas de insomnio, tu ansiedad se multiplica. Y lo cierto es que la psiquiatría no ha conseguido demostrar que el origen de las enfermedades mentales sea de carácter biológico. Por ejemplo, la hipótesis de la serotonina, que los depresivos es que tienen un déficit de serotonina, no está ni mucho menos acreditada. Una psiquiatra inglesa, Joanna Moncrief, publicó en la revista Nature un artículo donde decía que, bueno, que eso es una hipótesis que en absoluto se ha demostrado y que algunos psiquiatras, yo tengo una amiga que es psiquiatra que trabaja en Alemania, Flavia, y me dice, yo creo que la eficacia real de los antidepresivos es de un 6%. Y no se sabe muy bien ni por qué, no se sabe muy bien ni cómo actúan, ni qué efecto producen. Yo, desbordado por las pérdidas que había sufrido, acudí a un psiquiatra, en 15 minutos me hizo un diagnóstico de depresión, me mandó amitriptilina, que es un antidepresivo de carácter tricíclico, y me provocó al poco tiempo un estado de euforia. De repente me volví irascible, me cambiaba el humor cada muy poco tiempo, consumí compulsivamente cosas que no necesitaba, me metí en relaciones tóxicas, y algo que era totalmente impropio de mí. Luego de repente leo el prospecto y dice, puede provocar cuadros de manía. Y es muy común que una persona va con una depresión, le mandan un antidepresivo, el antidepresivo le provoca un cuadro de euforia y le dicen, no, es que usted tiene trastorno bipolar, que es lo que me dijeron a mí. O sea, ya el hecho de estar pasando por una mala racha ya no existe, ya directamente tienes una depresión. Ya un poco es que hay una cosa que se está transmitiendo, y más a la gente joven, y es la idea de que el sufrimiento es un estado patológico. Y el sufrimiento, el dolor es un aspecto de la vida. Yo cuando pierda a uno de mis perritos sufriré y es inevitable. Yo he sufrido con la enfermedad de mi mujer, he sufrido con la muerte de mis hermanos y de mis padres. Todas estas cosas son inevitables y el dolor no se puede eludir. Forma parte de la vida, pero se ha transmitido la idea de que el dolor es una patología. Entonces, otra cosa es cuando el dolor se prolonga muchísimo tiempo y empieza a crearte problemas de funcionalidad, sí se puede hablar más que de una enfermedad de carácter biológico, de un comportamiento desadaptativo. Entonces tú puedes necesitar, yo creo que ayuda psicoterapéutica, ir a un psicólogo, pero yo creo que en general muchas enfermedades mentales se evitarían si hubiera una sociedad donde el afecto y el cuidado
y la conexión con la naturaleza estuviera más normalizada. De hecho, no es infrecuente esto de ver de lo dejo todo y me voy al pueblo, ¿no? Como voy a reconectar, necesito un entorno más tranquilo. Yo lo que pasa es que no tengo una visión muy idílica de los pueblos, me gusta el mundo rural, me gusta el paisaje, pero en los pueblos es donde persiste la brutalidad contra los animales. Entonces, no te puedes decir, no, es que en los pueblos es donde siguen ahorcando a los perros, maltratándolos, sobre todo en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Entonces, en el mundo rural la sensibilidad hacia los animales es insignificante y es donde se cometen los mayores actos de crueldad. Yo, más que hablar del mundo rural como un espacio idílico, lo que hablaría es de la necesidad de volver a comunidades pequeñas. O sea, no volver a los pueblos, porque en los pueblos se encuentra el ser humano en su estado natural de bondad, que eso no es cierto. Yo creo que el mundo rural lo refleja muy bien Camilo José Cela en La familia Pascual Duarte, o esta película de José Luis Borao que se llama Furtivos, un mundo con mucha crudeza, con muchos cotilleos, con muchos prejuicios, con mucha intolerancia. Ser homosexual en Madrid no es un problema, en un pueblo de Andalucía te puede destrozar la vida. Entonces, lo que yo sí creo que el ser humano necesita salir de estas gigantescas urbes donde nadie conoce a nadie, donde no saludas al vecino, donde alguien muere, como pasó en Bilbao, una señora murió y tardaron 7 años en descubrirlo, a pesar de que el buzón estaba a punto de reventar y llevaba el coche sin moverlo también 7 años, sino que lo que el ser humano necesita es tener lazos sólidos. Y eso yo creo, primero, en el ámbito familiar. No podemos volver a la familia tradicional que se basaba en la hegemonía masculina y que la mujer se encargaba del cuidado y donde estaba sometida. Evidentemente ese modelo no es deseable, pero sí es deseable unidades de convivencia donde haya lazos sólidos y estables. A mí me parece muy sano que convivan abuelos, padres e hijos. Yo tengo varios amigos que son homosexuales y están casados y tienen mucha relación con sus padres, porque yo creo que es muy necesario crear una nueva forma de convivencia donde el ser humano pueda encontrar una dimensión social. Somos animales gregarios, necesitamos a los otros, no soportamos la soledad. Cada vez hay más personas que viven solas. En Japón hay ancianos que cometen delitos para que les metan en la cárcel porque allí se sienten más acompañados. No es una leyenda, es un fenómeno real. Una abuelita que roba algo descaradamente porque en la cárcel está mejor que sola en su casa. Entonces tenemos el desafío del siglo XXI, es inventar formas de convivencia. Se está intentando con el co-living, por ejemplo, el co-housing, ¿no? Crear comunidades, o sea, no volver a los pueblos tradicionales, pero sí volver a la naturaleza en pequeñas comunidades. Hay gente que lo ha hecho y hay, por ejemplo, un pueblo, no recuerdo, que ha habido un montón de escritores que se han ido allá a vivir y de artistas, casi todos extranjeros, y han creado una comunidad. En el siglo XIX Rilke estuvo conviviendo también con una comunidad de artistas. Y yo sí creo que es necesario restablecer núcleos de población pequeños, donde haya vínculos con los vecinos y donde haya relaciones estables y al mismo tiempo una conexión con la naturaleza. En la ciudad vives un poco como desarraigado, estás casi como una especie de gigantesca cárcel de hormigón, de cristal, pero no hay que idealizar los pueblos, porque además algún defensor de los animales sabe lo que desgraciadamente sigue sucediendo en los pueblos de Andalucía, de Extremadura, o acabo de citar un caso de un perrito que yo adopté del País Vasco, y esto estaba en un pueblo de San Sebastián. Lo tenían atado a la intemperie día y noche, comiendo la comida llena de gusanos, el agua verde, y le pegaban cada 2 por 3. Entonces sí es necesario. Lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo. No sabemos muy bien cómo crear esas comunidades. Y ahora a mí me da mucha pena las parejas que duran muy poco, ¿no? Ahora mismo las relaciones sentimentales cada día son más frágiles. Yo diría que las relaciones humanas en general, o sea, con los amigos, lamentablemente usamos y tiramos a las personas, ¿no? Son relaciones muy, muy esporádicas y muy vacías, muy tristes. Es verdad que las relaciones humanas, a mí yo siempre lo he dicho, que creo que una forma de éxito es cultivar y llegar al final de tu vida habiendo tenido relaciones humanas de alta calidad. Te enriquece muchísimo. Sí, a mí muchas veces me han preguntado que cuál era el secreto de la felicidad, ya que he escrito un libro sobre el tema. Y yo digo, pues mira, invertir en afectos, crear vínculos, que es lo que le enseña el zorro al Principito. No sé si lo recuerdas. Hace años. De Saint-Exupéry, dice el zorro, le dice, bueno, y te voy a dar mi enseñanza fundamental. Crea vínculos, crea lazos. Y el ser humano necesita vínculos con sus semejantes, pero también con las otras especies. Yo creo que da mucha más calidad de vida vivir con gente a la que quieres, del género humano, pero también con animales que te aportan su alegría, su espontaneidad, su lealtad, su simpatía. Y la pregunta más difícil de responder es cómo hacerlo.
pero yo creo que seríamos más felices en pequeñas comunidades basadas en valores de carácter éticos, humanísticos y conviviendo no solo con otros semejantes, sino también con animales. Y aprendiendo de ellos. Y aprendiendo de ellos, claro. ¿Cómo combatimos el pesimismo existencial cuando estamos constantemente bombardeados con tantísima miseria, problemas, desgracias, guerras? ¿Cómo lo hacemos? Pues yo pienso que el ser humano no es malo, como nos intentan un poco transmitir. Además, esa idea de que es malo es el pretexto de las dictaduras. El ser humano es un depredador implacable y entonces para evitar que haya abusos, guerras, tiene que haber un poder firme, fuerte. Ese es el pretexto de todos los tiranos, ¿no? Yo actúo con dureza para garantizar la paz. Pero yo creo que el ser humano en estado natural tiende más bien a la generosidad y a la solidaridad y al afecto. O sea, Nacemos buenos. Yo creo que sí. Yo creo que Juan Jacobo Rousseau no se equivocaba en su libro sobre el origen de la desigualdad de los hombres cuando dice que el mal comienza cuando un individuo llegó, trazó una raya y dijo, de aquí para acá esto es mío. Y el que invada mi territorio se enfrentará a mí. Entonces la propiedad privada ha creado pues la idea de que la felicidad consiste en acumular, en tener cada vez más. Yo vivo en una zona que está bastante bien, pero donde hay gente que se siente frustrada. Vivo en un chalet porque no puede vivir en un chalet en La Moraleja. Y yo vivo en una zona que considero privilegiada. O gente que tiene un coche normal y su gran ambición es tener un Mercedes, un BMW. Entonces, esa necesidad de acumular, que eso es lo que ha creado el capitalismo. Yo creo que el modelo capitalista transforma a las personas y a los animales en mercancía. Somos objetos de consumo. A los animales los consumimos, los tratamos como objetos, no les reconocemos ningún derecho y a las personas también las objetualizamos. Yo, por ejemplo, ahora cuando se habla del poliamor, a mí no me gusta nada porque al final el poliamor transforma al otro en un objeto de consumo. Yo creo que en el poliamor no hay amor. Muchas veces es el amor libre del que se habló en los años 70 y donde pues tú vas saltando de una relación a otra y lo que yo creo que crea realmente felicidad y bienestar son los vínculos sólidos, los vínculos estables de carácter afectivo, de carácter comunitario, de carácter incluso sexual. Entonces, cuando tú estableces un vínculo firme con algo, con alguien, tu vida mejora. Y yo no soy pesimista porque, mira, cuando se producen situaciones donde el ser humano vuelve al estado de naturaleza, no pasa lo que en El Señor de las Moscas. William Golding, esta novela, pues cuenta la historia de un grupo de niños ingleses que se estrellan con un avión en una isla, en el accidente mueren todos los adultos, se quedan solo niños de entre 8 y 14, 15 años y al cabo del tiempo se convierten en salvajes, que se organizan en clanes, se pintarrajean, matan animales, cogen la cabeza de un jabalí y la convierten en una especie de tótem e incluso incendian la isla para matar, a exterminar al clan rival, hasta que aparece un adulto y restablece el orden. Pues esa fábula procede de William Golding, que maltrataba a su mujer, maltrataba a sus hijos, era alcohólico y simpatizaba con los nazis. Es más, Golding dijo, yo escribí este libro porque creo que me habría comportado de esa manera en esas circunstancias. Y yo en el fondo entiendo muchas de las cosas que hizo Hitler. Eso es una fábula, es una ficción, un relato. ¿Qué casos reales, en cambio, que impugnan este pesimismo? Hay un libro que yo siempre recomiendo que se llama Dignos de ser humanos, de un historiador holandés que se llama Rutger Bregman y que cuenta casos de solidaridad como el de un grupo de 6 muchachos del reino de Tonga que en la Polinesia naufragaron, estuvieron en una isla año y medio, chicos de 14, 15 años, y en vez de matarse se ayudaron durante todo ese tiempo. Uno fabricó una guitarra para cantar, uno se rompió una pierna y los compañeros le rescataron de que se había caído una especie de desnivel, se la entablillaron, no se comportaron como salvajes, al revés, salió el lado más noble del ser humano. Y otro ejemplo más cercano, y además sobre el cual han hecho una película que ha tenido mucho éxito, La Sociedad de la Nieve, es el de los chicos de los Andes. Yo no sé si has leído algunos de los testimonios. Vi la película. Hay, 2 películas, la de Viven, que no está mal, y luego pero es mucho más interesante leerse el libro en el que se basa la película, porque tiene el testimonio de los 16 supervivientes. Y todos cuentan, dice, allí vimos unos gestos de generosidad, de entrega, que jamás habíamos visto en el mundo real. Allí tener cosas no servía de nada, allí no podías acumular, allí no eras importante por tus estudios ni por tu posición social. Dormían abrazados para no perecer de frío. Cuando, por ejemplo, hubo un chico, Bobby François, que dijo, yo no voy a hacer nada por sobrevivir. Salió al exterior, se descalzó, se puso a mirar el sol, habría muerto congelado. Pues sus compañeros de inmediato le auxiliaron, le taparon, le metieron en el interior del fuselaje. Y este libro yo creo que ha tenido mucho éxito, un éxito merecido,
demuestra que el ser humano, cuando vuelve al estado de naturaleza, no se comporta como un feroz depredador o como un soldado, sino al revés. Sale a relucir toda la ternura y toda la bondad que lleva dentro. ¿De dónde vienen las guerras y dónde viene? Pues de intereses económicos. Por ejemplo, lo que está pasando en Gaza, se habla muy poco de los intereses económicos que hay detrás, que es controlar un yacimiento de gas que está enfrente de las costas de Gaza, el Leviatán, crear un corredor, el Ben Gurión, un canal que sea alternativo al canal de Suez, crear un corredor comercial que compita con la ruta de la seda china y que comunique los Emiratos Árabes con Europa. Entonces, detrás de las guerras, casi siempre, como decía Marx, hay razones de carácter económico. Y un poco lo que tendríamos que romper es esta idea de que la felicidad consiste en acumular, en tener propiedades. Yo hace poco vi una película muy bonita, por cierto, sobre un caso real de una mujer que fue la primera que dibujó a los Sioux y que eso le costó, se llama La mujer que camina adelante. Es una película que tiene 10 años, una mujer casada con un energúmeno que afortunadamente se muere y ella decide ir a una reserva india, quiere conocer a Toro Sentado y quiere dibujar por primera vez a los nativos americanos, lo cual le cuesta el desprecio de los blancos, los insultos, la tratan como si fuera una mujerzuela. Ella se hace amiga de Toro Sentado y Toro Sentado, que ya ha dejado de ser un jefe indio, que vive en una reserva, le dice: en vuestra sociedad se valora a las personas por lo que tienen, nosotros las valoramos por lo que dan, por lo que entregan, por lo que comparten. Justamente, la persona que entrevistamos ayer, que es Xavi Animal, utilizó el mismo ejemplo y dijo que esa frase le había cambiado su forma de ver la vida. ¿Ah, sí? Anda, que no habrá película. Pero citó esta película. Esa misma frase. ¿Y citó esta misma película? La misma película y la misma Pues frase. sí, yo la vi en Prime Video. No es una grandísima obra maestra, no es una obra perfecta, pero es una obra que tiene lirismo, que tiene ternura. Y yo creo que es así, que realmente si aprendiéramos que la verdadera felicidad consiste en dar y no en acumular y no ver a los otros como una mercancía. A mí, por ejemplo, mientras la enfermedad de mi mujer, no tenemos familia. Mi mujer tiene 2 hermanos, pero como si no los tuviera, no le han hecho ningún caso. Y de hecho están peleados por una herencia. Y yo no tengo familia, yo no tengo hermanos, no tengo sobrinos, no tengo padres, también a mi edad es relativamente normal. Y los que nos han ayudado a sobrellevar la enfermedad han sido los amigos. Amigos que, por cierto, eran antiguos alumnos. Nos ha ayudado muchísimo un médico que se llama Damián Sánchez Torres, que es ginecólogo oncológico en el Hospital Universitario Infanta Leonor en Vallecas y que fue mi alumno con 16 años y que ahora es uno de nuestros mejores amigos. Tiene 36 años y nos ha proporcionado un apoyo en todo momento, ha estado a nuestro lado, resolviéndonos dudas, acompañándonos, ofreciéndose a llevarnos a los sitios. Y eso es lo que da calidad de vida. Y también otra alumna que se llama Silvia Nieto, que es ahora mismo profesora de instituto y que también fue mi alumna con 19 años. Cuando operaron a mi mujer estuvieron allí. Ella incluso cambió los turnos de trabajo para poder estar con nosotros en todo momento. Increíble. Y entonces, pues mira, realmente yo creo que el camino hacia la felicidad es ese o para nosotros llegar a casa y encontrarnos a nuestros 3 perros, a nuestros 3 gatos de 18 años que vienen a saludarnos, a estar con nosotros. Y a mí no me haría más feliz tener un reloj de 300.000 euros ni un Porsche, vamos, de hecho no sabría qué hacer con ello. En cambio, sentarme en el salón y tener a mis perros encima, ver una película, precisamente una película como La mujer que camina adelante, y sentir la cercanía, o cuando me echo la siesta que los gatos se me echan encima, y tener a mi mujer al lado y ver que ella también les quiere y cómo mi mujer en mitad de su sufrimiento ha encontrado en los perros un apoyo enorme. Y no solo mi mujer, sino mi madre, que tuvo Alzheimer al final de su vida, lo único que le sacaba sonrisas eran los perros. Y de hecho el Alzheimer se le precipitó a la raíz de que muriera una perrita que se llamaba Violeta, a la que tenía desde hacía muchos años, que dormía con ella, la metía en la cama, la tapaba. Pues yo he visto a mi madre con el Alzheimer desorientada y sin embargo sonreír de felicidad cuando los perros se ponían a su lado, o los gatos, que le gustaban mucho los gatos. Y luego tenía una hermana, Rosa, que tenía un montón de enfermedades raras. Tenía síndrome de Turner, que es una enfermedad que solo afecta a las niñas. Es un caso de cada 2.000 nacimientos. Nacen con un cromosoma menos. Entonces esas niñas no suelen superar el 1,40 m, no tienen ovarios, ni útero, ni trompas de falopio. Pero es que además mi hermana tenía, además de síndrome de Turner, tenía neurofibromatosis,
que eso se manifiesta en la piel un poquito más oscura y algunos puntitos rojos. Es la enfermedad del hombre elefante, pero lo del hombre elefante es un caso extremo. Lo normal es que no, si tenía una pierna que se le hinchaba un poco, y luego tenía también una deformación en la cadera y una diferencia de 5 centímetros de una pierna a otra. Pues ella, que ha tenido siempre perros, ha encontrado en los animales la comprensión, iba a decir hasta la humanidad, que no han tenido con ella otras personas. Porque de hecho mi hermana, que era profesora de instituto, ha tenido que aguantar que los alumnos se burlaran de ella, la llamaran coja, la llamaran enana, chicos de 14 años, y en cambio los perros siempre le han dado el cariño, el afecto y el apoyo que le ha permitido seguir adelante. Así que Los perros no te van a juzgar. Exacto. Ni te van a ver si eres más guapo, si eres más feo. Ni les importa la edad que tienes, ni el peso, ni nada. Sino que ellos simplemente establecen un vínculo. Si les importa que les trates bien y tener contigo confianza. Eso sí. Eso sí. Entonces, hemos hablado de lo bonito del ser humano, pero me gustaría también tocar la parte más lamentable, que es, o una de las partes más lamentables de nuestra sociedad, que es la tauromaquia. Y a mí me gustaría mucho saber tu opinión acerca de la tauromaquia en el año en el que estamos. Es decir, se supone con el acceso a la información que ya tenemos sobre que los animales al final sienten y padecen como lo hacemos también los humanos. Yo detesto la tauromaquia. O sea, considero que habría que prohibirla, que no hay ninguna justificación moral ni cultural. No es un espectáculo, no es una tradición cultural, es un acto de barbarie. Y de hecho Goya así lo retrata. Cuando vemos los dibujos de Goya, pues un montón de gente en el ruedo, acuchillando al toro, el toro pues en un estado lamentable. Y bueno, pues este tipo de espectáculos han existido siempre, pero estaban asociados un poco a la barbarie del pasado, ¿no? Se supone que a partir de la Ilustración del siglo XVIII pues empiezan a desaparecer las torturas, las ejecuciones públicas, las mujeres empiezan a adquirir derechos, los niños también, y por último los animales. Todos los espectáculos con animales no son típicos solo de España. También existían, por ejemplo, en el Reino Unido, el bulldog se crea para las peleas con toros. Arrojaban a 30 o 40 bulldog con un toro que destripaba a la mayoría hasta que el animal moría exhausto. Yo creo que apelan a la parte más innoble, más indigna del ser humano, que es el sadismo. Hay gente que disfruta con el sufrimiento. Y entonces, bueno, pues ver que hay escritores como Fernando Savater o como Mario Vargas Llosa, o como Joaquín Sabina, que es cantante, que salta a los toros, a mí me resulta incomprensible. Me parece fantástico que en Cataluña están prohibidos, ¿no? En Barcelona por lo menos no hay... Bueno, no hay arraigo, digamos, es como en Canarias, de donde yo vengo, no existe un arraigo cultural. Pero yo, no encuentro, aparte que es un espectáculo que me parece bastante hortera y de muy mal gusto. Ya ha habido muchísimos escritores que han denunciado los toros, Pío Baroja, sin llegar más lejos, Ramón y Cajal, en fin, hasta Quevedo se manifiesta en contra de los toros. Y bueno, pues es lo mismo que ahora es muy popular lo que se llama las artes marciales mixtas, que es, no sé si has visto, son unos combates en un cuadrilátero entre hombres, que a veces son hombres, otras son mujeres, y que vale tanto dar patadas como puñetazos, y yo alguna vez que he visto alguna escena se me han puesto los pelos de punta. Incluso hay mujeres muy famosas que también, pues mujeres sangrando, una mujer en el suelo y otra encima pegándole puñetazos, o un hombre recibiendo rodillazos. Pues hay un porcentaje de seres humanos a los cuales la violencia les atrae. Muchas veces yo creo que es porque es el modelo que han tenido en su casa. Y todavía ellos están ahí por su propia voluntad. Que no es el caso de un animal. Y más un toro, que es un herbívoro y que no es un animal violento y que en estado natural no te ataca. Porque no es un tigre, no es un león. Y aparte un tigre o un león también te ataca si considera que estás invadiendo su territorio y se siente en peligro para proteger a sus crías o por necesidad porque tiene hambre. Entonces un espectáculo con animales como los circos, también opino exactamente lo mismo. Todo esto me parece degradante, indigno y inverosímil que en el siglo XXI sigan existiendo este tipo de espectáculos, como me parece que me vas a preguntar por la caza también, ¿no? Sí, porque de hecho antes creo que hablaste de alguna experiencia relacionada con cazadores, sí. Sobre todo en Twitter, me pasa a mí particularmente. No hay publicación en la que yo mencione el tema de la caza. Yo soy una persona muy correcta en redes sociales, no me vas a ver insultar, no me vas a ver incitar al odio. Pero no falla, yo hablo de cinegética y siempre aparecen pues personas contrarias y creo que a ti te ha pasado algo Sí, similar. Me ha pasado muchas veces y aunque no he llegado al grado de algunos amigos míos que hasta les han hackeado las cuentas y les han metido pornografía infantil,
para que les cerraran. Si eso lo hicieron un amigo mío que era un defensor de los derechos de los animales, no sé cómo, le hackearon la cuenta y le metieron pornografía infantil y de inmediato Twitter, claro, cerró su cuenta. Pero él no la había puesto. Para hacer un hacker esto sí lo puede hacer, ¿no? Y bueno, yo vivo al lado de un coto de caza, he tenido varios problemas gordos con cazadores porque incluso no respetan los 50 metros, me parece, que se establecen de distancia, para que han llegado a disparar pegados a mi casa. Cuando se lo he recriminado me han insultado. Hace relativamente poco falleció una mujer en su casa por una bala rebotada de un... Pues a mí me han amenazado y es más, una vez, no sé si para matar unas palomas, dispararon contra mi casa. Y llamamos a la Guardia Civil. En un principio se mostraron escépticos, pero encontraron los perdigones. Y además estábamos en el exterior y tenemos como una especie de tejado de cristal y de repente pum, 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 empezamos a escuchar y cayeron los perdigones. Yo creo que al que le gusta acosar a un animal y matar es una persona violenta y potencialmente peligrosa. Y yo lo he visto porque las reacciones no son ni educadas ni corteses, sino que experimentan casi el deseo de dispararte a ti. Que hay cazadores ecológicos. A mí me duele que, por ejemplo, Miguel Delibes fuera cazador, porque a mí Miguel Delibes me gusta mucho como escritor, pero él mismo reconoce que nunca fue capaz de practicar la caza mayor, porque matar a un ciervo con unos ojos tan humanos le parecía insoportable, y que cuando hería a una perdiz o a un conejo y tenía que rematarlos, que también le costaba trabajo. Yo entiendo que en circunstancias de supervivencia, pues a lo mejor la caza puede estar justificada, pero no estamos en esa situación. Y es más, ni siquiera está claro que el ser humano necesite comer carne. Yo he sido vegano durante 10 años, tomaba muchas legumbres y muchos cereales y eso me aportaba las vitaminas que supuestamente da la carne. Y lejos de tener problemas de salud, nunca me salieron unas analíticas más perfectas. Está claro que las carnes rojas ya está demostrado que propician el cáncer de colon, que son terriblemente insanas. Dicho por la OMS. Dicho por la Organización Mundial de la Salud, y que el ser humano ni siquiera tiene pues unas piezas dentales que estén preparadas para desgarrar. O sea, un sistema digestivo. Ni un sistema digestivo. Con lo cual, pues bueno, la caza y la tauromaquia me parecen un acto de barbarie y muchas veces esconden patologías personales y son muchas veces el refugio de personas antisociales, violentas y peligrosas. Yo te he escuchado en algunas entrevistas hablar de la cultura de la cancelación y mostrarte en contra. Me parece lógico, ¿no?, que todo el mundo tenga derecho a la libertad de expresión. En el caso de quienes enaltecen la violencia explícita contra los animales, ¿aplicas la misma máxima? Bueno, es que habría que ver qué se entiende por cultura de la cancelación. Porque, por ejemplo, yo lo que no estoy de acuerdo es que se aplique al pasado con los criterios del presente. Por ejemplo, si tú lees la Ilíada, en la Ilíada los héroes cometen auténticas atrocidades. O, por ejemplo, Ulises, cuando regresa a casa, mata a todos los pretendientes de su mujer y a todas las mujeres que había por allí pululando, las ahorca. Cervantes, la gitanilla, comienza pues echando pestes de los gitanos. Shakespeare, en El Mercader de Venecia, a través de la figura de Silot, pues también echa pestes de los judíos. Entonces, si tú vas escarbando, vas encontrando en los autores clásicos muchos comentarios que son moralmente inaceptables. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cancelar a Cervantes? ¿Cancelar a Shakespeare? ¿Cancelar, no sé, incluso obras como Lolita, de Nabokov, que muestran, pues sí, a un lado la penumbra del ser humano? Entonces yo, ese tipo de cancelar a un autor por cosas que en su momento se consideraban casi normales, o en último término, yo que sé, hace poco había una polémica con Cormac McCarthy porque teniendo 40 años tuvo una relación sentimental consentida con una chica de 17. Y entonces, bueno, pues hablaba de cancelar sus obras. Digo, yo a Cormac McCarthy no le leo por sus cualidades morales ni porque sea una figura ejemplar, sino porque su literatura me parece que tiene calidad. Entonces no creo que se pueda cancelar a un autor porque tenga un comportamiento moralmente reprobable. A Luis Cernuda, que es un poeta al que admiro mucho, le atraían sexualmente los chicos de 12, 14 años. Entonces yo en ese sentido es en el que estoy en contra de la cultura de cancelación. Y bueno, además el pasado no se puede alterar. Por ejemplo, las películas de Disney, pues algunas tienen estereotipos racistas o machistas, sino que el pasado hay que estudiarlo, aceptarlo, y me parece un disparate coger y, si por cancelar se entiende, cierro los libros de este autor y lo expulso de las bibliotecas públicas para que ya no sean accesibles. Esa es mi crítica a la cultura de la cancelación. ¿Pero aplicado a personas que no son autores?
Es decir, a Por cualquier ejemplo, ciudadano promedio que por ejemplo, suelta en Twitter porque es el escenario perfecto para decir lo primero que se te pasa por la cabeza. hombre, a un autor tú puedes reprobar su conducta personal. Es decir, pues bueno, lo que ha hecho este señor me parece moralmente repugnante, pero admito que es un buen escritor. Ahí pasa, por ejemplo, William Burroughs, que era un excelente escritor, el autor de Almuerzo Desnudo, y de Yonki, que él era heroinómano, mató a su mujer jugando a Guillermo Tell. Le dijo, ponte una jarra encima de la cabeza, disparó en México y la bala le traspasó la cara. Yo no tendría amistad con William Burroughs. Me parece una persona moralmente reprobable. Pero otra cosa es el libro. El libro yo creo en la autonomía de la obra de arte. Entonces yo creo que sus libros merecen ser accesibles, merecen leerse. Otro problema moral que es difícil de resolver, ¿qué haces, por ejemplo, con la literatura de Ernst Jünger, que era un escritor que no simpatizaba con los nazis, pero sí exaltaba la guerra? Él se fue voluntario a la Primera Guerra Mundial, con 17 años falsificó su edad, escribió un libro bellísimo, Tempestades de acero, que muestra la guerra casi como una experiencia enriquecedora. Ese libro tiene un contenido moralmente reprobable, pero estéticamente tiene un gran valor, como sucede también con las películas de Leni Riefenstahl sobre los nazis. Entonces yo pienso que esas obras tienen que estar ahí, hay que leerlas, hay que conocerlas, hay que estudiarlas y hay que hacer juicios de carácter estético. Otra cosa es el autor. O sea, yo no tendría pues, amistad con un escritor que hubiera hecho determinadas cosas, pero ha habido escritores como Jean Genet que eran delincuentes y sin embargo que nos han dejado una obra. En el caso de un particular, pues si dice algo abominable hay que reprobárselo públicamente, claro. Cambiando un poquito de tema, Vox y el auge de la ultraderecha en España. Pues mira, yo pienso que esto es un proceso muy, muy complicado, porque la ultraderecha ha subido en España, pero también porque ha subido en todo el planeta. Después de 1945, tras Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, el Gulag, pues hubo una especie de pacto social entre las clases trabajadoras y las élites. Se llegó a la conclusión de que había que convivir sin esas tensiones, que había que evitar una nueva guerra, y entonces tanto los liberales de entonces, que no son los de ahora, como socialdemócratas, hicieron una especie de pacto y crearon el estado del bienestar. Con lo cual, pues mejoraron las condiciones laborales, se crearon las pensiones, un sistema de seguridad social que cubría las necesidades sanitarias, educativas, y eso, pues bueno, pues nos garantizó unas décadas de paz, estabilidad y prosperidad. Pero a partir de los años 80, con el pretexto de combatir la inflación, Ronald Reagan y Margaret Thatcher lideran una cruzada contra el estado del bienestar y el estado del bienestar empieza a desaparecer. Empiezan a recortarlo, menos prestaciones sociales, menos derechos laborales, menos derechos sanitarios y lo que es peor, los partidos de izquierdas, los partidos socialdemócratas aplican también las fórmulas neoliberales. Aquí mientras ha gobernado Felipe González, por ejemplo, hubo una reconversión industrial terrible, se crearon los contratos basura, se enfrentó a los sindicatos. Con lo cual la clase trabajadora se siente doblemente abandonada, por supuesto por las élites, pero también por los partidos socialdemócratas. Y de hecho algunos partidos socialdemócratas norteamericanos como los Clinton o como Obama son multimillonarios. Es decir, bueno, yo como trabajador que me levanto a las 6 de la mañana porque voy a votar a Hillary Clinton, que esta señora es millonaria y se ha hecho millonaria con la política. Con lo cual llega un momento en que ya los trabajadores no saben muy bien a quién votar. Y con la crisis de Lehman Brothers surgieron pues, opciones de izquierdas, por ejemplo en España, apareció Podemos, que supuestamente iba a saltar los cielos y luego sí ha conseguido ciertas cosas, como por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional, como la subida de las pensiones, pero también el comportamiento que de sus líderes públicos, de sus líderes, ha suscitado pues mucho rechazo porque han tenido pues y luego se han enfrentado entre ellos, con lo cual han dado una imagen nefasta. De forma que la clase trabajadora ya muy bien no sabe hacia dónde tirar. Y de repente aparece la ultraderecha, con un discurso muy potente, el discurso del odio. ¿La culpa de todo? Los inmigrantes. No hay nada que cree más... Eso era otra pregunta. No hay nada que cree más unión que los inmigrantes. La culpa la tienen los inmigrantes. El discurso contra las mujeres. Bien, sí, el feminismo está muy bien, pero están las feminazis. También el odio a los intelectuales. Entonces se crea... Negacionismo climático. El negacionismo climático. Entonces se crea un discurso basado en bulos y mentiras, y sí es cierto que yo personalmente no necesito una bandera, no necesito
sentirme patriota, pero la gente se siente más cómoda cuando está vinculada a algo. Como no hemos conseguido crear esas comunidades pequeñas que dan seguridad, pues a mí me enorgullece mucho ser español o ser americano. Y además pienso que ser español es una cosa extraordinaria. Como decía José Antonio Primo de Rivera, una de las pocas cosas serias que se puede ser en este mundo. Una frase que repitió Franco varias veces. Entonces de repente dicen, bueno, tú no eres un pobre trabajador en paro, eres americano, eres español, tienes que estar orgulloso. Y tienes que vigilar para que no se produzca el gran reemplazo que están introduciendo a los inmigrantes para acabar con la civilización cristiana, blanca y occidental. Esta es una teoría que está por ahí circulando. Están intentando convertir Europa en un continente islámico. Entonces, con una serie de mensajes muy tóxicos, vacíos, esquemáticos, y además con el apoyo de los oligarcos, de la oligarquía tecnológica, ahora con Elon Musk o con Facebook, etcétera, pues estos mensajes cada vez calan más en la opinión pública porque ya los medios de comunicación tradicionales se consultan cada vez en menor medida. Ya la gente lee menos periódicos, ve menos informativos, prefiere irse a Twitter, y de repente esto yo creo que antes o después explotará, porque la clase trabajadora descubrirá que no ha conseguido prácticamente nada, pero el discurso de la ultraderecha es un discurso además emocional, que va a las tripas, a las vísceras, y que incluso hasta está ejerciendo una influencia muy seductora sobre las mujeres. Todas estas mujeres que hay de extrema derecha, que algunas están reivindicando volver a ser sumisas, volver a ser más de casa, volver pues al papel tradicional. Y esto demuestra que lo que no ha sabido la izquierda es crear pues una identidad firme y unos valores que tengan la capacidad de movilizar a la gente. O sea, ese es el problema que para ti, o sea, eso es lo que ocurre más allá, a la izquierda de la izquierda del PSOE. Bueno, te refieres a la izquierda woke, por ejemplo, con lo que sea también la izquierda, durante mucho tiempo su signo de identidad era luchar contra la desigualdad y contra la pobreza. Hay muchos trabajadores que tampoco entienden las luchas identitarias, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. A mí lo de todes, con todo respeto, me parece una cosa un poco absurda, ¿no? Y además ha creado perplejidad y desconcierto. En vez de estar hablando, me parece muy bien que el lenguaje no sea excluyente, me parece, por supuesto, que la comunidad LGTBIQ+ tiene que tener todos sus derechos, pero estas reivindicaciones deben formar parte de un discurso global donde el primer frente sea contra la desigualdad, porque al final lo que hace que las mujeres, los homosexuales y los animales estén sufriendo muchas veces unas situaciones terribles es su debilidad económica. Entonces, si se corrigen las desigualdades económicas, también desaparecen los abusos, las exclusiones, las marginaciones. Entonces yo creo que se le ha dado un énfasis desde la izquierda woke a determinados temas identitarios que han ido en detrimento de la capacidad de movilización de la izquierda en general. Actualmente un político puede marcar un antes y un después en el curso político del país. O sea, ¿qué significaría para ti, sería positivo para ti, sobre todo para los animales, la entrada de Pacma en el Congreso? Hombre, extraordinariamente. Además, ahora que el bipartidismo parece herido de muerte, no sé si se terminará de recuperar y que realmente los gobiernos se hacen a partir de coaliciones y donde un voto es fundamental, puede determinar que se forme un gobierno o no. El hecho de que Pacma tuviera un escaño en el Parlamento, yo creo que sería una gran victoria para los que defendemos los derechos de los animales. Sería algo que, pues bueno, entre otras cosas, permitiría llevar a primer plano el tema de que los animales no deben sufrir determinadas situaciones, luchar contra el maltrato, contra las distintas formas de violencia que se ejerce contra ellos, y yo creo que sería una gran victoria. Hay muchos... Rosa Montero en algún momento contó que había votado a Pacma, por lo menos al Senado. Rosa Montero sí nos ha mostrado apoyo públicamente en muchas ocasiones. Y yo, desde luego, yo he votado tradicionalmente a la izquierda, pero en las próximas elecciones voy a votar a Pacma, porque yo me siento muy desencantado de la izquierda tradicional. Tampoco me convencen los planteamientos de Podemos. Por cierto, desde Podemos a mí hay gente que me ha dicho, no apoyes a Pacma, son de extrema derecha. Lo que comentábamos antes de los bulos. Sí, son de extrema derecha. Entonces, yo en las próximas elecciones votaré a Pacma para ver si, no sé, hay cada vez más gente que está en contra de los toros, para ver si de alguna manera... Parece que sí. La cuestión es que no parece que no se traduce en nada. Tienen todavía, yo creo, mucho poder económico, al final. Sí, mucho lobby. Y luego están detrás grandes empresarios y personajes públicos importantes. Al final el dinero es lo que determina todo. Si realmente no hubiera ningún magnate o ningún empresario o ningún famoso que apoyara la tauromaquia, esta poco a poco iría desapareciendo.
pero todavía hay mucha gente que considera que es un espectáculo pues, de una gran belleza y colorido. Lamentablemente. Creemos que cada vez menos, según las propias estadísticas, pero sí que es verdad que ya debería ser incluso menos todavía, ¿no? Sí, y a mí lo que me extraña son los jóvenes, pero en las zonas rurales la caza y los toros siguen siendo muy populares y de hecho ha sido uno de los banderines de enganche de Vox. Yo tengo un amigo que vive en un pueblo, Cedillo del Condado, un pueblo de Toledo, y me dice, él es encuadernador, es un trabajador con unos ingresos bastante modestos, y dice, bueno, yo vivo en un barrio de gente que gana poco dinero, que tiene casas humildes, y aquí pues la caza es extraordinariamente popular. Es más, en este pueblo, que por cierto es el pueblo donde se fabricó el aceite de colza, no hay ninguna librería, hay una biblioteca municipal que está casi siempre vacía, y en cambio han abierto una enorme armería que está siempre llena de gente y que es el negocio que mejor funciona del pueblo. Y ahí los clientes, por desgracia, no son solo personas mayores, sino que son gente de 18 o 20 años, que están deseando llegar a la mayoría de edad para poderse sacar una licencia de caza e irse al campo a disparar contra los animales. No sé si lo sabías, pero hicimos hace poquito un estudio sobre las facilidades que dan las administraciones públicas para sacar licencias de caza. Y una de las cosas más frecuentes que vimos fue que eran totalmente, o sea, la expedición de las tasas de esa licencia eran gratuitas en muchas comunidades autónomas para menores de 18 y mayores de 65. No tenía ni idea. Yo de armas no sé absolutamente nada. La única arma que he tenido en mis manos ha sido una escopeta de perdigones y para disparar contra latas, ¿no? De joven, que era una cosa... Ahora ya afortunadamente los niños ya no juegan con eso, creo. Tampoco en los pueblos a lo mejor sí. Pero antes era muy común que un padre se iba con su hijo y con los amigos de su hijo y con una escopeta de perdigones, pues nos dedicábamos a disparar contra una lata. Yo no sabía lo de las licencias, pero cuando me contó mi amigo, el de Cedillo del Condado, lo de la armería, me quedé escandalizado. Y claro, yo no sabía que incluso con menos de 18 años ya puedes tener una licencia de caza. Sí, y tristemente nos llegan a las redes sociales del partido, nos llegan muchas cosas, muchas barbaridades. Y recientemente nos ocurrió que nos llegó un vídeo seguramente sería un padre y un hijo que estaban participando en una reala, en una montería con una reala de perros. Y el vídeo que nos llegó fue ya del jabalí rodeado de todos esos perros, vivo todavía, pero el remate con el cuchillo se lo hace el niño con la mano sostenida por la de su padre. Entonces es una normalización de la violencia desde que somos pequeñitos. Entendemos que lo hacen para un poco garantizar ese relevo generacional que se está perdiendo. Pero esto sobre todo, insisto, es en el mundo rural, y mi experiencia con los cazadores que van al coto que hay cerca de mi casa o son gente del mundo rural, de todas las edades, o eso sí, también es un deporte muy popular entre las élites económicas. Yo hace poco, tuve que ir a Plaza de Castilla y me encontré con una armería, la Armería Álvarez, que por cierto a mí me gusta la ropa de caza, curiosamente es bonita, los pantalones. ¿Estéticamente te refieres? Estéticamente, quiero decir, pues no la ropa de caza, unos pantalones simplemente, o unas botas. Pues sacan botas que son muy cómodas para caminar por el campo. Y yo hago senderismo y reconozco que a veces me he comprado en una tienda de caza pues una parca pero claro, allí cuando yo entré en esta tienda y vi la sección de armamento, y además claro, es una de las zonas más caras de Madrid. Y al parecer, pues si eres empresario, algo que te da pues mucho caché, aparte de tener un BMW y vivir en La Moraleja, es dedicarte a la caza. Y de hecho, la mayor parte de sus clientes son empresarios con un alto poder económico. Nos queda poquito de la entrevista. Ya para ir finalizando, me gusta mucho hablar de un mensaje que tú puedas lanzar. Por ejemplo, ¿qué mensaje te hubiera gustado tener tú de joven sobre la naturaleza y que tú puedas aprovechar este momento para lanzarlo a la gente que nos pueda estar escuchando, a la gente joven? Yo pienso que la naturaleza además tiene como una dimensión casi espiritual. O sea, al margen de la alegría que produce convivir con un perro, o sea, para mí no hay una de las cosas más bonitas era salir a pasear por el campo con mis perros. Ahora no lo hago porque es coto de caza. Entonces, eso da para otro podcast. Y ha habido algún caso de algún perro al que han matado a los cazadores. Sí. Entonces yo ya hace tiempo que adopté la costumbre de no sacarles por el campo. Pero qué triste.
Que tengas que limitar tu vida por un sector poblacional que no llega al 2%. A mí me encantaba pues verles correr, pero después de que ha habido, bueno, gente que yo conocía que tenía perros que hasta les han amenazado, ¿eh? Les han llegado a poner casi la escopeta en el pecho, ¿eh? Y gente muy valiente que se ha enfrentado a ellos, y señoras mayores. Pero yo digo, mira, hombre, a mí no me apetece que me den un tiro, pero la experiencia de que mataran a uno de mis perros para mí sería horrible, con lo cual pues ya prácticamente salgo a pasear solo. O sea, no me atrevo a llevar a mis perros. Con el riesgo también, porque no dejas de Pero tenerlo. también por el riesgo que yo paseando me he encontrado, me he topado con ellos, que van con las armas y digo, bueno, cualquier... Y yo creo que, bueno, pues primero la naturaleza tiene una enorme belleza, una enorme plasticidad, o sea, además todo tipo de paisajes, desde un bosque muy tupido, el paisaje que es típico del norte de España, hasta la propia estepa castellana. Yo lo comparo mucho a la estepa con el mar, ¿no? De hecho, parece que, como son campos de trigo y cebada, parece que se ondulan, ¿no? Que el campo es como una especie de mar tranquilo, ¿no? Que tiene ligeras ondulaciones. Y yo, que sí tengo una dimensión espiritual y que no me gusta nada la Iglesia Católica, el rumbo que tomó hace mucho tiempo, sobre todo desde Wojtyla y Ratzinger, pero yo creo que el ser humano busca siempre algo más. O sea, la muerte es un hecho terrible. Además, si la muerte representa el final absoluto, yo creo que uno desemboca necesariamente en el pesimismo. O sea, si no hay nada más allá de la muerte, llegará un momento en que todo lo que ha existido se perderá de forma absolutamente irremediable. O sea, no solamente desaparecerás tú o desapareceré yo, sino también nuestros seres queridos, la memoria de esos seres queridos. Desaparecerán los grandes logros del ser humano, la música de Bach, las novelas de Proust, los cuadros de Vermeer, y bueno, pues además la física augura para el universo la muerte térmica. Al final solo habrá oscuridad, vacío, los cuerpos celestes se alejarán tanto que ni siquiera actuarán entre ellos, y bueno, a mí me parece un futuro terrorífico. Yo, cuando en cambio estoy en la naturaleza, lo que experimento es una promesa de vida y la sensación de continuidad, de que el pasado sigue presente y sigue gravitando sobre todo lo que hay, y que hay un mañana para todo lo que existe. María Zambrano, que era republicana pero al mismo tiempo cristiana, decía que resucitaría hasta la última brizna de hierba. Esto es una utopía, pero es una hermosa utopía. A mí no me gusta la religión cuando crea culpabilidad, cuando criminaliza, pero sí la esperanza. Entonces yo pienso que el ser humano no puede vivir sin esperanza. Y yo creo que la naturaleza transmite esperanza. Cuando uno camina por un bosque o camina por la estepa, tiene la sensación de que hay una especie de trascendencia oculta y que todo lo que existe está comunicado, ¿no? De que el ser humano no es una isla en la naturaleza, sino que formamos parte de una totalidad, y que esa totalidad es armónica, y que el ser humano no es el rey de la creación. Somos de alguna manera sus pastores, los responsables de su cuidado. Y a mí me ha sacado de estados de depresión darme un paseo por el campo y simplemente ver las montañas de la Sierra de Madrid al fondo, pues con sus picos nevados, con ese azul en la lejanía. Yo creo que la naturaleza es una fuente de belleza permanente, una invitación a la fraternidad y al mismo tiempo una promesa que nos transmite esperanza. Súper bonito lo que acaba. A mí, bueno, tengo hasta los pelos de punta, que no se me ve, bueno. Pero jolín, es un súper... A mí me hubiera gustado mucho escuchar algo así cuando era más jovencita, y creo que es necesario. Un mensaje así es necesario. Y conecto un poco con la pregunta que te hacía al principio, que creo que la gente, o sea, no es el hecho de volver al pueblo, a lo mejor me expresé mal, ¿no? Pero yo escucho constantemente esto de necesito huir de la realidad, y esa huida se suele traducir en una reconexión con entornos más naturales. Claro. Ir a la playa te recarga, o estar en la costa. Bueno, del mar no hemos hablado, pero a mí el mar me gusta muchísimo, ¿no? Ahora me estoy releyendo una novela de Joseph Conrad, que fue marino, El negro del Narciso, y bueno, yo echo mucho de menos el Mediterráneo, porque yo pasaba antes los veranos en la costa. No me gusta el turismo de playa, ni me gusta, pues, yo qué sé, el espectáculo de la gente presumiendo de su estado físico, ni las sombrillas, pero el mar, contemplar el mar, también es una fuente de esperanza y de belleza. Y yo, más que huir de la realidad, porque yo pienso que de la realidad no se debe huir, lo que habría que hacer es intentar transformar la realidad, hacer la realidad más humana, más amable, más compasiva.
Y sí, hay gente que un poco cree que si se va a otro lugar su vida será mucho mejor, y eso también es un error. Eso ya lo advirtió Cavafis en un poema, ¿no? Si tu vida está en ruinas aquí, lo estará también en otra parte. Entonces yo pienso que la simple huida no lleva a ninguna No vale parte. para nada. Luego desembocas en la misma insatisfacción, en la misma frustración. Lo que sí puedes es cambiar tu vida. Y a veces para cambiar tu vida tienes que cambiar de entorno. Entonces hay entornos que resultan mucho más amables. Yo me habría ido a vivir a un pueblo, si no fuera por lo que te comento de la crueldad que hay con los animales. Y además tengo la experiencia de un amigo, Miguel Sánchez Ortiz, un excelente escritor navarro, que se fue a vivir al Baztán y tuvo un montón de problemas con sus vecinos, porque eran gente muy cerrada, muy de pueblo, y yo creo que no se debe idealizar el mundo rural, pero sí se debe, de alguna manera, recuperar la naturaleza y no permitir que esté eso secuestrada pues, por ese 2% que sale al campo a cazar y que me impide a mí salir con mis perros a pasear y que incluso pone mi vida en peligro. Entonces yo creo que lo que hay que hacer con la realidad no es huir de ella, sino transformarla y imprimir, pues por ejemplo, a las ciudades, metropolizarlas, convertirlas en menos urbanas. Por ejemplo, esto pasa en Suiza, donde la ciudad y el campo están más cerca, ¿no? Y se trataría de que ahora mismo las ciudades se acercaran a la naturaleza dispusiera de los mismos servicios de las ciudades. Se habla de la España vaciada. Pero, por ejemplo, a lo mejor para una persona de tu edad que tiene 30 años, irte a vivir a un pueblo no es un problema. Pero ¿qué sucede con una persona mayor? Claro. Yo, por ejemplo, de momento puedo conducir, pero no sé si dentro de 15 años podría hacerlo, en el caso de que siga vivo. Y luego, los servicios sanitarios en los pueblos son muy insuficientes. Yo recuerdo el caso de una chica joven de Soria que necesitaba radioterapia y no había unidad de radioterapia en Soria. Tenía que irse hasta Burgos. La llevaba su padre y la radioterapia, entre otras cosas, produce descomposición. Y le había sucedido tener el padre que parar el coche y hacer sus necesidades en mitad de la carretera porque no tenía otra alternativa. Entonces hay que recuperar la naturaleza y también hay que convertir esos espacios en lugares habitables. Y solo son habitables si hay servicios sanitarios, si hay servicios educativos o si hay también medios de transporte. Me invitaron a un pueblo a dar un pregón, Villascusa de Haro, un pueblo de Cuenca, y en un principio a mí no me gusta mucho coger el coche. Intenté ir en tren o autobús y era disparatado. Tenías que hacer 3.000 transbordos, con lo cual al final fui en coche. Entonces lo que hay que hacer es recuperar la naturaleza y evitar que esté en manos de unos pocos y crear espacios donde las personas mayores también puedan vivir. ¿Una canción, un libro y una película que nos ayude a entender el mundo? ¿Cómo lo haces tú? Pues mira, un libro yo recomendaría sin lugar a dudas Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que hay mucha gente que considera que es literatura infantil en absoluto. O sea, de hecho, Juan Ramón es uno de los prosistas y poetas más exquisitos de lo que se ha llamado la Edad de Plata de la literatura española. Y es un libro además que desborda ternura y que además tiene puesto una impronta cristiana, porque a Juan Ramón Jiménez no le gustaba nada la Iglesia, pero sí el mensaje evangélico. Y un poco, pues él lo que intenta es coger esta imagen de Jesús que entra en Jerusalén sobre un pollino. Bueno, aunque él en el libro dice que prácticamente muy pocas veces se montaba en platero porque le daba pena utilizarlo como montura, lo llevaba más bien de las riendas y decía, menos mal que no estás en manos de otras personas, ¿no?, que te maltratarían. Y este libro está lleno de ternura, de piedad, de compasión. La muerte de Platero resulta muy conmovedora. También la idea de que de alguna manera sigue vivo porque lo entierran al pie de un árbol. Y yo creo que yo este libro vuelvo una y otra vez a él, pero también podría recomendar El Principito, de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry un poco ha tenido la desgracia de que el éxito de este libro ha ocultado el resto de su obra, que tiene un extraordinario valor. Pero El Principito, tampoco, aunque sea tan famoso y ha sido traducido a tantos idiomas, que por cierto, Saint-Exupéry murió sin poder presenciar el éxito del libro, porque lo abatió un avión alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Él, a pesar de su edad, consiguió que le asignaran labores de reconocimiento con 44 años, y durante una de esas labores de reconocimiento un avión alemán le abatió, cayó en el Mediterráneo, nunca se han recuperado sus restos, y El Principito pues ha vendido 200 millones de copias, algo que él no vio. Pero este libro, entre otras cosas, tiene un mensaje muy potente que antes lo he dicho, crea vínculos, crea lazos. Entonces, cualquiera de estos dos libros, o por último, para abusando de la pregunta, yo quisiera reivindicar la figura de Gabriel Miró, que es un escritor al que se lee muy poco y es uno de los pocos escritores de su generación que muestra sensibilidad hacia el sufrimiento de los animales. Él critica el tiro a pichón, critica que los niños maten perros, maten gatos, critica la caza en general,
critica incluso la matanza de un cordero. Yo escribí un artículo sobre ese tema en el diario, en El caballo de Nietzsche, y yo creo que habría que volver un poco a esas páginas llenas de ternura. Entonces, cualquiera de estos tres autores, cualquier libro de Gabriel Miró, El platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, o El Principito de Saint-Exupéry, son lecturas muy recomendables. En cuanto a una canción, a mí la música yo la descubrí cuando murió mi padre. Mi madre y mi hermana me regalaron mi primer LP, que fue Let It Be, que además acababa de salir en el año 1972. Nos fuimos a Cádiz y yo me pasé todo el verano escuchándolo en uno de estos tocadiscos que tenía una tapa que servía como altavoz. Y a mí escuchar este disco pues me hace recuperar pues la imagen de mi madre, la imagen de mi hermana, mis paseos por las playas de Cádiz. Me recuerda a mi padre. Los Beatles, yo creo que además hay casi un consenso universal en cuanto a que son pues unos grandes innovadores, ¿no? No eran unos grandes músicos, de hecho ellos eran bastante torpes con los instrumentos, pero sí tenían talento compositivo y mucho carisma. Y también yo me elegiría Gracias a la vida, tanto interpretada por Mercedes Sosa como por Violeta Parra, porque me parece un libro muy bonito, una canción muy bonita. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la dicha, me ha dado el llanto. Y yo creo que es una canción que transmite optimismo, como lo transmite Mediterráneo, de Serrat, y que habla del mar, que es algo que a mí me gusta mucho. Me faltaba, ¿Una película? Una película. Bueno, yo soy un gran amante del cine. Tengo en mi casa más de 2000 Blu-rays. Ahora ya con las plataformas se han quedado un poco anticuados. En su día se revalorizarán por completo. Yo tuve una gran colección de VHS y la acabé regalando entera, porque además desaparecieron hasta los reproductores de VHS. Ya no se podían comprar. Y tenía más de 2000 películas. Luego me empecé a comprar DVDs y luego empecé a comprar Blu-rays. Y ahora mismo estoy suscrito a casi todas las plataformas. A mí me gusta sobre todo el cine clásico de Hollywood, desde los años finales de mediados de los 30 hasta principios de los 60. Y hay una actriz de la cual a mí no me importa reconocer que estoy enamorado, que es Vivian Leigh, que es la protagonista de Lo que el viento se llevó. Y además hace un año y medio, cuando estuve en el hospital con mi mujer, que sufría una neumonía bilateral y estábamos los dos muy tristes, muy afectados, volver a ver Lo que el viento se llevó fue como de repente encontrar pues una bocanada de vida y de esperanza, ¿no? en una habitación de hospital. Si yo tuviera que escoger una de las muchísimas películas que me gustan, John Ford, por ejemplo, me encanta, he escrito un montón de artículos sobre John Ford, o Hitchcock, o George Cukor, Billy Wilder, pero escogería una película no muy conocida de un director francés, pero que trabajó en Hollywood, que se llama Jean Renoir, y que se llama Esta es mi tierra, y que es una protagonizada por Charles Lawton, que es un maestro de escuela, tímido, gordito, que vive con su madre, y que se enamora de Maureen O'Hara, que es una maestra joven y muy atractiva. Claro, él sin ninguna esperanza, porque ella es más joven que él, es mucho más guapa, y él es un hombre ya de cierta edad, y además muy cobarde, porque cuando bombardean los aliados tiembla de miedo en presencia de esa maestra y de los niños que se burlan de él. Pues bueno, pues poco a poco Charles Lawton, que es el personaje que se llama Laurie, pues consigue vencer su miedo y consigue incluso declararse a Maureen O'Hara, pero lo hace cuando ya ha sido condenado a muerte por los nazis, porque él se implica en la resistencia y además aprovecha una acusación falsa que lanzan contra él, le incriminan por un falso asesinato que en realidad es un suicidio, y él desde el tribunal hace una llamada a la resistencia contra la ocupación alemana. Además es una película que se hace en el año 42, cuando no se sabía todavía cómo iba a finalizar la guerra. Y esta película, por lo que tiene de un personaje débil, enamorado sin esperanza de una mujer mucho más joven y al mismo tiempo que recupera poco a poco su dignidad y vence el miedo, es muy emotiva la escena final cuando le van a detener los nazis de nuevo y le lee a sus alumnos, que antes se burlaban de él y ahora han pasado a admirarle, la Declaración Universal de Derechos del Hombre y el Ciudadano, la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y cuando ya se le llevan detenido, se dirige a sus alumnos y les dice: adiós, ciudadanos. Esta es mi tierra, se llama esa película. Y yo creo que es la que recomendaría de las muchísimas que me gustan. Y ya para finalizar, es la última pregunta y es la que me gusta hacerle a todos los invitados, y es: ¿qué cambio estarías dispuesto a llevar a cabo este 2025 para poder ayudar más a los animales? Hombre, pues la pregunta es difícil. Sí, hombre, por eso la hago. Yo intento, en la medida en que tengo una pequeña influencia, tampoco soy un escritor de momento
estoy súper conocido, estoy en un proceso de cada vez tengo más lectores, pero yo desde luego voy a seguir utilizando mis libros y mis artículos y mis redes sociales para hablar de los animales. De hecho, en el Elogio del Amor, que es mi siguiente libro, hablo de nuevo de la necesidad de defender los derechos de los animales, de tratarles con compasión, destaco todo lo que nos aportan, muestro cómo han enriquecido mi vida y mi intención es seguir. De hecho, ya este libro que aparece el 3 de abril ya ha empezado otro. Y en este libro la protagonista es una niña palestina que ha adoptado un cordero. Porque es que estando en San Sebastián nos pasó una cosa muy curiosa. Nos encontramos con una pareja que había adoptado un cordero, que se lo habían encontrado abandonado en el campo, les había dado pena, se lo habían llevado a casa y lo habían cuidado y se comportaba como un perro. Le seguía a todas partes. Y bueno, pues yo en este libro la protagonista es una niña de 9 años que tiene un cordero, que se llama Esperanza. Entonces yo voy a seguir utilizando pues las plataformas, los medios donde tengo un cierto eco para defender los derechos de los animales, para pedir que se vote a PACMA, ya lo he hecho varias veces y lo volveré a hacer de nuevo. Y a nivel pues personal, bueno, yo soy socio de una asociación y le doy, estoy dando mucho tiempo dinero a ANA. Luego llegó un momento en que me vi desbordado porque es que me tenía 9 perros, 4 gatos y se me iban como 1.000 euros todos los meses. Y ya pues un poco concentré los recursos en casa. Yo ahora mismo tengo 3 perros, tengo 3 gatos de 18 años. Sí tengo una preocupación, la última perra que hemos adoptado, Vera, es una perrita de unos 3 años, 3, 4 años, y yo tengo 61. No sé, me da miedo que me suceda lo que ha pasado con algunos perros, que se muere. La palabra propietario la odio, como odio la palabra mascota. Su tutor, sí. Su tutor, o su papá. O su papá también, sí. Y que nadie se ocupe de ella. Sí. Afortunadamente, yo tengo amigos que me han dicho que lo harían. Si nos pasa algo, a mi mujer y a mí. Pero también es una amarga preocupación. Yo no sé si si vivo, por ejemplo, 80 años, que es lo que se suele vivir en España, cuando Vera dentro de 10 años muera, pues y tendré yo 71, 72 años, si me voy a atrever a coger otro perro. Y es algo que primero mi vida se va a empobrecer muchísimo, pero segundo también me parece muy triste tener que renunciar a coger un perro porque no tienes nadie que se comprometa a cuidarlo cuando tú no estés. También es un acto de responsabilidad. Ya. Sobre todo si no te puedes asegurar efectivamente de tener otra persona que no vaya a acabar al final en una protectora, una perrera, así que... Sí, mi idea sería tener un solo perro pequeñito y ya tengo varios amigos jóvenes que me han dicho que no me preocupe, que me han garantizado, y además lo sé porque ellos son gente buena y generosa. Esta chica en concreto, Silvia Nieto, y su marido, Diego, que es una persona estupenda y que les encantan los perros. Que tú coge el perro, que no te preocupes, que si os pasa algo lo cuidamos nosotros. Yo, bueno, pues sobre todo intentaré seguir dándole voz a los animales porque ellos no pueden pedir las cosas por sí mismos y yo creo que los que los amamos tenemos la obligación de ser su voz. Muchísimas gracias, Rafael, por tantísima sabiduría, porque la exudas, es una maravilla escucharte, de verdad, y por invertir tu tiempo aquí con nosotros. Sabes que estamos muy atentos a tus movimientos, sobre todo a través de tu red social más activa, que es Twitter. Para quien te quiera seguir aparecerá el enlace. Sí. Y estaremos atentos también a ese lanzamiento del libro. No entiendo que no es tu último proyecto de libro, sino que querrás continuar. Hombre, yo de hecho tengo un compromiso con la editorial de sacar un libro todos los años. Entonces el 3 de abril saco uno, ya estoy escribiendo otro para que salga en 2027. Tengo una novela terminada que mi intención sería publicarla en el 2028, pero ya estoy pensando en otros proyectos. Seguiré escribiendo sobre los animales, haciéndole siempre un hueco en mis libros. Y bueno, pues yo he empezado a publicar mi primer libro, lo sé, con 50 años. He empezado relativamente tarde y espero tener salud en los próximos 20 años para dejar un puñado de libros. Y sobre todo también, que se me ha olvidado, darte las gracias por mostrar públicamente tu apoyo a PACMA. Yo lo he hecho... No es muy frecuente que la gente se moje, digamos, en este aspecto. No, yo lo he hecho encantado y invito a mucha gente que no ha votado a PACMA, sobre todo por el tema del voto útil. Y por el miedo. Yo en las últimas elecciones voté al Partido Socialista, no por convicción, sino por el miedo a un gobierno del PP y Vox. Y yo estoy seguro de que hay muchísima gente que os votaría, pero está el tema del voto útil.
Pero yo al mismo tiempo diría, mira, si Pacma tiene, aunque sea un solo diputado, ese diputado a lo mejor puede ser el que marque la diferencia entre crear un gobierno o no crearlo. Y si Pacma forma parte del gobierno, va a ser la voz de los animales y a lo mejor hubiera impedido algo tan vergonzoso como que se haya excluido a los perros de explotados. A mí no me gusta decir perros de caza, sino perros explotados para la caza de la Ley de Bienestar Animal. Así que contad con mi apoyo, no sé si vale de mucho, mi humilde apoyo. Cada uno de los apoyos que tenemos lo tiene, sí. Y sobre todo gracias por vuestro trabajo y por trabajar por un mundo mejor y donde los animales no sufran la violencia del hombre. Gracias. A ti.